Estados Unidos entra en recesión económica oficialmente. ¿Qué puede ocurrir durante los próximos trimestres a nivel económico y en Wall Street? Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar, como decía antes, del PIB de Estados Unidos y cómo se puede desempeñar durante los próximos trimestres tras el dato de reporte de ayer. Esto lo que nos hizo fue confirmar que Estados Unidos ha entrado de manera oficial en una recesión económica, pese a que tenemos el lado político diciendo que actualmente Estados Unidos no se encuentra en una crisis económica todavía por diversos factores y que deberíamos mirar más allá del propio PIB. El reporte de ayer, de hecho, volvió a ser una vez más peor de lo esperado. Es decir, estábamos estimando por parte de Dow Jones, luego por Refinitiv y por Reuters, teníamos unas estimaciones aproximadamente de un crecimiento del 0,3-0,4 interanualmente y lo que tuvimos, sin embargo, fue una caída del 0,9%. Esto se suma a la caída interanual que ya tuvimos durante el primer trimestre del 1,6%, cuando por entonces, además, se estaba estimando un crecimiento del 1,3%. Es decir, el gap que hubo de las estimaciones a la realidad fue todavía mayor, fue de aproximadamente 3 puntos básicos. Entonces, actualmente, si nos fijamos en cómo ha ido el recorrido del año 2022 con respecto a 2021, si nos fijamos trimestralmente y no interanualmente, vemos que durante el primer trimestre hemos tenido una caída del 0,4% y que en este mismo, en el segundo, hemos tenido una caída del 0,2%, lo que significa que hasta el momento la economía de Estados Unidos durante el año 2022 ha caído un 0,6% con respecto al año 2021. Dos de las cosas más preocupantes que podemos sacar en claro, sobre todo de estos datos, es que pese a que nosotros estemos viendo que estamos entrando en una recesión técnica oficialmente, el mercado laboral sigue estando muy fuerte, sigue habiendo pleno empleo en Estados Unidos. Todavía no ha empezado, digamos, esa gran destrucción del empleo, pese a que ya hayamos visto anuncios de grandes multinacionales como las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft. Todas estas empresas o bien están despidiendo ya trabajadores o bien han anunciado que van a congelar las nuevas contrataciones o que van a reducir el ritmo que tenían previsto de contratación durante este año y probablemente también durante el año 2023. Y esto todavía no se ha llegado a ver reflejado en los datos de empleo de Estados Unidos. Como digo, seguimos teniendo un dato que nos ofrece un pleno empleo. Estamos con un 3,6% de paro en estos momentos. Llevamos varios meses, si no recuerdo mal, desde el mes de abril, desde el mes de mayo aproximadamente, en ese 3,6%, lo que significa que ya parece que hemos hecho ese pico a la baja y que probablemente de aquí en adelante podríamos estimar que podría empezar a ascender un poco ese dato de desempleo. De hecho, hay algunas firmas de inversión que ya están estimando que este año el paro en Estados Unidos podría acabar en el entorno del 4%. Y el otro motivo también preocupante, si tenemos en cuenta que la economía, el PIB, está cayendo en estos momentos, es que el consumidor sigue estando bastante fuerte. Y pese a que el 70% de la economía siga siendo ese consumismo de los particulares en el propio país o de los turistas extranjeros, lo que podemos observar es que, aunque se haya ralentizado ya ese crecimiento del consumo, pese a que durante 2021 fue muy elevado y gracias a ello pues también tenemos en parte esa gran inflación actualmente, lo que hay que tener en cuenta es que si todavía está con ese consumo tan alto en estos momentos en el que el PIB ya está cayendo, a partir de septiembre, o es decir, una vez pasado el verano, que se estima que ya puede empezar a reducirse, digamos, ese consumismo, no quiero imaginar lo que pueda llegar a ocurrir de cara al cuarto trimestre, porque sí, ahora actualmente estamos en el tercer trimestre y durante el mes de verano ha habido una gran demanda de viajes, de volver a consumir, de volver a ir a restaurantes, de seguir comprando por lo general. Entonces, en ese sentido, probablemente en el tercer trimestre podamos ver que volvemos a un crecimiento positivo, pero la preocupación vendría de cara al cuarto trimestre, donde el consumidor se pueda llegar a ralentizar mucho más de lo esperado. Por otro lado, tenemos al gobierno de Estados Unidos, incluso alguna institución económica, negando que Estados Unidos esté en una recesión en estos momentos. Pero si nosotros cogemos la definición económica como tal, 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo significa recesión técnica. Eso es innegable. También es cierto que se pueden coger otros datos económicos para saber si el país, en este caso, se encuentra en una crisis económica o no. Y como hemos dicho, hay otros factores como el desempleo o el propio consumidor que todavía siguen estando
estando en muy buen estado y que no dan señales aún de crisis económica, pero sí que se nos están anticipando lo que pueda venir en los próximos meses, que no llega a ser tan positivo. También hay que tener en cuenta que a principios de noviembre tenemos las midterm elections, es decir, elecciones a renovar el Senado de Estados Unidos, y evidentemente a Joe Biden, en este caso al Partido Demócrata, pues no le interesa el tener una publicidad de que viene una crisis económica o que Estados Unidos ya está de lleno en una recesión económica justo antes de esas elecciones. Por lo tanto, van a intentar, evidentemente, encubrir lo máximo posible esta situación. También algo importante es que el efecto de los tipos de interés tan alcistas y tan agresivos que está imponiendo la Fed en estos momentos, que ya se encuentran entre el 2,25 y el 2,5% después de la nueva subida de 0,75 que hemos tenido esta propia semana durante la jornada del miércoles, esto todavía no está teniendo un impacto, digamos, de lleno en la propia economía, en el propio consumidor. Y donde primero lo estamos viendo, como es evidente, es en la demanda de casas, en la demanda de hipotecas, que ahora mismo están teniendo una caída espectacular si vemos el gráfico de semana tras semana que se suele reportar en Estados Unidos, o incluso de mes tras mes, ¿de acuerdo? Entonces, en estos momentos sí que estamos viendo una gran caída de esa demanda, pero en muchos otros sectores del consumidor todavía no hemos llegado a ver esa gran afectación, digamos, de esa subida de tipos de interés. Por otro lado, si nos fijamos también en los índices de producción industrial, en el PMI, podemos ver también que se está ralentizando mucho ese crecimiento. En este tipo de índices, cada vez que vemos que tenemos un dato por encima de los 50 puntos básicos, significa que tenemos crecimiento. Cuando queda por debajo de 50 puntos básicos, significa que está cayendo esa producción con respecto, pues, a un trimestre anterior o un mes pasado, ¿de acuerdo? Actualmente Estados Unidos se está encontrando en torno a los 51-52 puntos básicos, mientras que hace un año estábamos aproximadamente en el entorno de los 58-59 puntos básicos. Esto quiere decir que ese crecimiento se ha ralentizado también bastante y que las expectativas son de que todavía pueda decrecer más. También tenemos que tener en cuenta que en estos momentos todas estas multinacionales, todo Wall Street, no ha visto todavía afectado en sus propios beneficios el hecho de que la economía se esté ralentizando tanto y de que el consumidor próximamente pueda dejar de consumir, valga la redundancia, al mismo ritmo que lo está haciendo en la actualidad. Y eso es algo que probablemente, como digo, veremos a partir del cuarto trimestre, donde probablemente las empresas, estas multinacionales que cotizan en Wall Street, nos empiecen a anunciar una reducción del guidance de cara al año 2023, sobre todo, porque muy seguramente no van a poder cumplir, digamos, con esos objetivos de crecimiento que puedan venir por delante en caso de que la economía se desacelere o que ya de lleno entre en una crisis económica, porque se empieza a destruir empleo, porque el consumidor se vuelve más débil y porque por lo general no empieza a haber ese mismo ritmo económico. Por lo tanto, con estos factores actuales y además con una semana tan rara en Wall Street como hemos tenido esta misma, ¿qué podemos esperar en el corto y medio plazo de cara a la economía estadounidense y a Wall Street? Pues lo más seguro es que probablemente veamos ahora durante los meses de verano una cierta estabilización, sobre todo de cara a Wall Street, porque hemos visto que pese a que haya habido una entrada en recesión oficial, el mercado ha sabido aguantar bastante bien e incluso ha tenido un pequeño rally durante esta semana. Entonces, ahora mismo, durante el mes de agosto, que no vamos a tener ninguna reunión de la Fed extra, lo único que tendremos será el dato del reporte de la inflación y hasta septiembre no volveremos a saber de Jay Powell y sus compañeros, probablemente lo que vemos es que va a haber un alivio de cara al mercado en el corto plazo. Esto no significa que no pueda haber nuevas caídas después de toda esta lateralidad que estamos mencionando. Y es que todavía, como digo, no espero que haya pasado lo peor. Sí que llevamos probablemente más de la mitad de lo peor recorrido, pero podrían venir tiempos un poco peores todavía y volver a testear unos mínimos anuales todavía más bajos. Entonces, en cuanto a la economía de Estados Unidos, probablemente, como decía, durante el cuarto trimestre será el momento clave donde podamos ver que la caída se puede acentuar debido a esa reducción del consumidor, de la producción industrial y de todos los factores que hemos ido mencionando anteriormente. Esto se podría llegar a extender pues durante todo el invierno, incluso llegar a estimar que durante el primer trimestre del 2023, una vez que Europa esté pasando ya, digamos, ese invierno que se espera tan malo a nivel energético, también le puede rebotar a Estados Unidos a nivel económico. Por lo tanto, ahí sí que podríamos tener el momento en el que en el momento del cuarto trimestre de 2022, primer trimestre de 2023 y ya a lo mejor a partir de la primavera del 2023 es donde podamos empezar a ver un poco más esa recuperación de la economía actual. Y en ese mismo momento es donde la Fed, al igual que ahora mismo está subiendo tipos de manera muy agresiva,
Para entonces, los tipos que están subiendo ahora mismo ya habrán surgido efecto, habrán ralentizado tanto la economía en la que ya estemos, pues como decíamos, en una crisis económica, y tengan que reducir los tipos al mismo nivel que lo están haciendo ahora mismo con la subida. Es decir, en ese momento lo que haremos será un movimiento a la inversa y los tipos volverán a bajar. Probablemente nos volvemos a acercar al 0% o como mínimo nos quedaremos en el entorno del 1%. Eso significará que para el mercado será positivo porque volverá a haber unos tipos más laxos y el consumidor volverá a tener más flexibilidad, se volverá a crear empleo y volverá al fin y al cabo esa estabilidad económica siempre y cuando no haya ningún factor externo que nos aparezca en el último momento. También hay que tener en cuenta que Wall Street, el mercado, la bolsa, se suele anticipar bastante a todo este tipo de movimientos económicos y que si estamos viendo que durante los próximos 3-6 meses, cuando estemos hablando ya de finales de este 2022, vemos que la Fed se está empezando a pensar ya que puede haber una reducción de los tipos de interés, el mercado a partir de entonces lo que va a hacer es subir, pese a que todavía en ese momento estemos en una crisis económica y estemos con crecimiento negativo. Pero como el mercado siempre suele mirar adelante, lo que estemos viendo es que empiece ya a recuperar y volvamos a la senda de ese canal alcista que hemos tenido en el pasado. Entonces, en ese momento, en el momento que empecemos a mencionar que la Fed puede empezar a volverse a hacer, digamos, el retorno a bajar los tipos de interés, es el momento en el que se puede empezar de nuevo a comprar y a formar esas posiciones en largo, porque será el momento de la recuperación también para todas estas acciones. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis vosotros sobre el estado de la economía de Estados Unidos en estos momentos y también a nivel mundial o en vuestros propios países, cómo se encuentra actualmente. Y no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal, activando la campanita, chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria y mi página web si queréis observar los precios objetivos, ratings y algún artículo que escribo de vez en cuando. Y nos vemos en el próximo vídeo.